asiento. Hermanos, muy buenos días para todos ustedes. Damos gracias al Señor que nos permite en un día como hoy celebrar precisamente eso, que somos parte de la familia de Dios. Y es realmente un privilegio el poder ser parte de la familia de Dios. Siempre el sermón de los niños es una excelente introducción para saber de qué vamos a hablar en esta mañana. Al igual que le preguntaba a él, hemos sido ciudadanos colombianos por nacimiento, tenemos una identificación quizás que certifica eso. Sin embargo, el ser parte de la familia de Dios es algo más grande que tener un documento que digas de qué ciudad, de qué país eres tú. Porque hoy tenemos comunión, tenemos hermanos de otros países y aquí estamos juntos celebrando una misma causa, que el Señor nos ha hecho parte de su familia. Será pues, amados hermanos, lo que estemos considerando en esta mañana a lo largo del sermón. Y permítanme nuevamente ubicarnos todos juntos allí donde estuvo leyendo mi hermano, en Isaías capítulo 59, verso 21. Allí, Dios mediante, estaremos a lo largo de toda la predicación, entonces podemos quizás poner allí alguna seña o tener el texto bíblico abierto. Hermanos, dice la palabra del Señor en este único y último versículo del capítulo 59 de la siguiente manera. Dice así: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Es interesante que el versículo empieza diciendo quién dice esto y termina diciendo quién dice esto. Necesitamos, hermanos, ratificar que esta es la voz de Dios mismo diciendo lo que acabamos de leer. Ha sido, amados hermanos, claro, desde el principio de los tiempos que han habido dos tipos de pueblo. El pueblo que Dios ha escogido y el pueblo que no sigue a Dios. Que ha habido, hermanos, dos tipos de familias, las familias que siguen a Dios y las familias que no siguen a Dios. De hecho, hermanos, hasta el día de hoy y desde el mismo Adán han habido dos tipos de personas. Las personas que aman a Dios con todo su corazón, que han sido rescatados por Dios, y aquellos que no aman a Dios y que no hacen parte del pueblo de Dios. Ahora, amados hermanos, nosotros, hoy por fe, descansando en lo que acabamos de leer, sabemos que hacemos parte de la familia de Dios. Pero podríamos preguntar, bueno, le preguntaba a mi hijo, ¿qué hiciste para ser ciudadano colombiano? Meditaba quizás un momento, pero la razón es obvia, no hizo nada. El Señor permitió que naciera en este país. Pues al igual que tú no escogiste tu ciudadanía, que no escogiste el día de tu nacimiento, dónde ibas a nacer, en qué país, pues así tampoco has hecho méritos para que hagas parte de la familia de Dios. En ese mismo texto, amados hermanos, de Isaías 59, unos versos más arriba, nos menciona que hicimos absolutamente todo lo contrario para hacer parte de la familia de Dios. En el versículo 2 del capítulo 59 de Isaías dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esto, si hay algo que hemos hecho, amados hermanos, es todo lo contrario. No querer ser parte de la familia de Dios. Por naturaleza, todos nosotros, los niños pequeños, los grandes, los adultos, nacemos, bueno, los adultos no nacen adultos, pero quiero significar que todos hacemos parte de los que no eran del pueblo de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero por gracia hemos sido salvos. Y una vez hemos sido salvos por medio de Cristo, hemos entrado en una relación íntima con Dios, hermanos. Ese versículo 2 que acabamos de leer dice que nuestro pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Pero Cristo ha hecho todo lo contrario. Por Cristo esa separación ha desaparecido y ahora estamos en una relación muy íntima con Dios.
Y no solo esto, hermanos, nuestras familias son especiales a los ojos de Dios. Una vez el Señor nos ha llamado, nuestros hijos son especiales a los ojos de Dios. Nuestros hijos son recipientes de las promesas que Dios nos ha dado por gracia. Y es sobre este texto, amados hermanos, que quiero meditar en esta mañana. De este versículo 21, que es el último versículo de Isaías, quiero resaltar 3 puntos. Y será allí donde nos ubiquemos a lo largo de nuestro sermón. Lo primero que nos enseña el texto, hermanos, es que Dios establece su pacto con su pueblo. En este caso podríamos decir, Dios establece su pacto con la familia. Dios establece su pacto con nosotros. Fijémonos cómo empieza entonces el versículo que estamos estudiando, el versículo 21. Empieza diciendo, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Amados hermanos, luego de que la familia es creada por Dios al principio de los tiempos, esta familia fue manchada por el pecado y su relación fue completamente rota. Pero en este verso, hermanos, en estas primeras líneas, podemos ver cómo Dios toma la iniciativa. Decía una vez terminé de leerlo que el énfasis es importante. Dios se encarga de poner aquí por escrito que Él es el que está hablando. Dios se encarga de poner aquí por escrito que Él es el que tiene un pacto para con nosotros. Quizás hoy voy a utilizar, y acá hago un pequeño paréntesis, la palabra pacto. La voy a utilizar porque el mismo texto la está utilizando. Entonces vale la pena, amados hermanos, que hagamos un paréntesis un momento y definamos entonces qué es el pacto. Al principio decíamos, hermanos, que nuestra relación ha sido por naturaleza separada de Dios, por nuestro pecado. No necesitábamos ni siquiera nacer, y en maldad habíamos sido concebidos, dice el Salmo 51. Al estar esa relación rota, Dios toma la iniciativa y decide hacer un acuerdo consigo mismo para su propia gloria y acercarnos a Él. A esto podemos llamar pacto, esa relación íntima que tenemos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, los hijos de Dios con Dios mismo. Eso lo podemos considerar en este momento también para los niños, que es pacto, la relación que Dios tiene con nosotros. Eso es pacto. Cierro el paréntesis, amados hermanos, y volvemos a nuestro pasaje en estudio, y lo que podemos resaltar allí es que Dios toma la iniciativa. Éramos enemigos de Dios. Nuestros hijos son pequeños, decimos son muy hermosos, son bonitos, pero ellos también nacen en una condición caída. Y quizás es difícil verlo. A lo largo de esta semana, con los devocionales que nuestro pastor manda, hubo algo que sucedió interesante, y es que cuando empezamos a leer Deuteronomio, allí decía que Moisés no vio la tierra prometida. Entonces cuando David tenía la pregunta y decía, pero él ¿por qué no entra? Y los demás sí entran. Si este hombre, pues miren todo lo que hizo, y los demás miren todo lo que nos ha contado la Biblia que han hecho, y él ¿por qué no entra? ¿Acaso pues no merecía entrar? Entonces le contestaba a mi esposa en ese momento y le decía, bueno, por gracia de Dios, esas personas que están entrando, no es que no hayan pecado, no es que merezcan entrar, es que Dios ha tenido gracia de ellos. Porque aún los niños que iban ahí caminando habían sido pecadores. Y él decía, bueno, quizás ellos, pero por ejemplo mi hermanita, ella no, así de bonita ella no necesita, porque ¿qué pecado ha hecho Elizabeth? No ha hecho ningún pecado. Bueno, ese no solo es el pensamiento quizás de Juan David, quizás es el pensamiento de muchas personas. Pensamos que no hemos pecado, pero realmente sí hemos pecado. Nacimos separados de la presencia de Dios. Y hermanos, por eso me impacta tanto cómo inicia este texto. Y me da tanta tranquilidad saber que Dios es el que toma la iniciativa en acercarnos, en acercar a nuestras familias y en darnos una cantidad increíble de bendiciones, a pesar de lo que usted y yo éramos antes. Gracias a Dios por esto, hermanos. Gracias a Dios por esto. Dios, hermanos, nos relata en los primeros capítulos de la palabra de Dios, que de hecho hemos leído en el Génesis, que Dios decide hacer un pacto con una familia. Por allá desde Génesis 15, hermanos, Dios se manifiesta a Abraham y le habla de que quiere establecer una comunidad, una iglesia,
con el fin de que le adoren, un pueblo especial, un pueblo escogido. Y que esa iglesia, amados hermanos, era su pueblo, era su nación, eran santos a los ojos de Dios. Y hermanos, hoy, aquí y ahora, podemos decir con toda sinceridad que esto ha sido siempre la voluntad de Dios, porque Dios ha sido fiel. Y hoy nosotros estamos aquí como cuerpo de Cristo, como iglesia. Dios se propuso hacer un pacto con su pueblo desde los inicios, prometió un Salvador, y por Cristo es que usted y yo hoy acá somos parte de su cuerpo. Damos entonces gracias, hermanos, a Dios por esto. Ahora, me surge una pregunta, amados hermanos, y nos la responde nuestro mismo texto. Hemos leído que este versículo empieza diciendo: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Y hay dos puntos. Por lo menos en nuestra gramática, cuando hay dos puntos, quiere decir o que viene una explicación o que pongamos cuidado. ¿Cuál es ese pacto que Dios está hablando aquí, en el texto de Isaías? Pues bueno, amados hermanos, ¿en qué consiste ser parte de la familia de Dios? Podríamos preguntarnos hoy. ¿Acaso consiste en el apellido, hermanos? ¿Acaso consiste en el hecho de nacer en un hogar cristiano? ¿En qué consiste, pues, ser parte de la familia de Dios? El versículo nos contesta. Sigue diciendo aquí, hermanos, el profeta inspirado por Dios: mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti. Hermanos, ¿en qué consiste que usted y yo, si creemos en Cristo, somos parte de su familia? En que nos ha dejado su espíritu, en que su espíritu habita en cada uno de nosotros, de que Dios debe ser el centro de nuestros hogares, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Y no solo esto, hermanos, sino que las palabras que Dios ha puesto, pues no se apartarán de nosotros. En eso consiste ahora la nueva relación que tenemos con Dios. Por la gracia que tenemos en Cristo, hemos sido incorporados a su familia. Y ahora, hermanos, si creemos en Cristo, si creemos con convicción bíblica que la única plenitud de vida que podemos tener es en Cristo, gozamos de una relación íntima con Él. Podemos garantizar de que somos familia de Dios. Y no solo esto, el pastor oraba hace un momento que Dios nos ha adoptado. Y si nos ha adoptado ahora, estamos en calidad de hijos. ¡Qué gran privilegio! Acompáñenme por un momento a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 3. Ahora, de una manera intencional, amados hermanos, me he estado y me estaré moviendo en el Antiguo Testamento, hablando de pacto, pero también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una, porque el pacto de Dios es uno, y porque Dios mismo ratifica por medio de Cristo que somos parte de su familia. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. De hecho, es un coro clásico para los que conocemos quizás este coro, que dice de la siguiente manera: fíjense en el gran amor que nos ha dado el Padre, que se nos llame hijo de Dios. Y nuevamente acude un poco a lo que conocemos en la gramática del idioma español, de estos signos de admiración. Y pues si el signo se llama un signo de admiración, pues nos debemos admirar de lo que acabamos de leer. Dice: fíjense en el gran amor que nos ha dado el Padre. Hermanos, es algo que no vamos quizás a alcanzar a entender mientras aún estemos aquí en la tierra. Qué amor tan increíble Dios ha dado por sus hijos y por su familia. Pero sigue diciendo el pasaje y nuevamente abre signos de admiración. Y lo que somos hijos de Dios, viene diciendo. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios nos ha querido dar esperanza por medio de su Hijo Jesucristo. Sin esperanza estábamos, pero Dios decide tomar la iniciativa
y ser parte de su familia, incorporarnos al pueblo de Cristo. Hermanos, si con esto en mente podemos ir de la mano al segundo punto en esta mañana, que surge también de nuestro pasaje. Y este punto puede ser a modo de pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es la provisión que tienen las familias que creen en Dios? ¿Cuál será la provisión que tienen las familias que creen en Dios? Pues nuestro texto contesta esta pregunta. Sigamos leyendo, amados hermanos, Isaías 59, 21. Dice el texto: y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Hermanos, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la herencia entonces que tienen nuestros hijos, que tienen nuestras familias, o que recibirán nuestras familias al hacer parte del pueblo de Dios? ¿Acaso será la salvación? Claramente no, hermanos, porque la salvación no es hereditaria. El hecho de que tú seas cristiano no garantiza que tus hijos sean cristianos. Pero definitivamente y con convicción bíblica podemos decir en esta mañana que nuestra familia sí es una familia especial ante los ojos de Dios. Que nuestros hijos son especiales a los ojos de Dios. Ellos heredarán las promesas de Dios, hermanos. Ellos heredarán la seguridad que el favor de Dios está dirigido hacia ellos. El pasaje nos dice claramente, hermanos, que las palabras de Dios no se apartarán de nosotros, pero tampoco de nuestros descendientes, de nuestros hijos y de nuestros descendientes, desde ahora y para siempre. Estaba muy emocionado esta semana, dándole gracias a Dios por la provisión que tenemos para nuestra familia. Soy plenamente consciente, amados hermanos, y usted y yo también debemos como padres ser conscientes de que la salvación no se hereda porque somos cristianos nosotros. Como alguien decía coloquialmente, Dios en ese sentido no tiene nietos, Él tiene hijos y todos están en la calidad de hijos. Sin embargo, amados hermanos, nuestros hijos sí son especiales a los ojos de Dios. Por eso, hermanos, decimos que son hijos del pacto. Cuando leía este texto, hablábamos en familia y le decía a Juan, cuánto anhelo que pueda yo bautizar a tus hijos. Y Katy se adelanta y dice, y yo bautizar a tus nietos también, porque es que ahí hablan de 2 generaciones por lo menos en este versículo. La primera generación dice, y la provisión que Dios tiene para la familia creyente es que nuestros hijos son especiales. Pero no solo nuestros hijos son especiales, hermanos, sino los hijos de nuestros hijos. Sigue diciendo, hermanos, nuestro texto, nuevamente lo leo. Y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre. Al momento de Abraham recibir la promesa de pacto, Dios le decía, y ha sido el énfasis de una manera intencional que hemos seguido a lo largo del sermón. Dios le decía a Abraham, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. La promesa de Dios, hermanos, es maravillosa. Los vínculos que Dios crea son increíbles. Por la fe, amados hermanos, como padres nosotros entendemos que únicamente en Cristo tenemos salvación. Pero también, amados hermanos, por la fe, como padres creemos indudablemente que nuestros hijos son los hijos de la promesa. Y ellos tendrán la esperanza, amados hermanos, o sea, los padres, y no solo la esperanza, sino la tarea de criarlos en los caminos del Señor. Porque esa es una responsabilidad que tenemos en ese pacto de gracia. Por eso esta es la introducción al tercer punto. El tercer punto sería, amados hermanos, qué consuelo y qué responsabilidad ahora tenemos nosotros al saber que somos parte de la familia de Dios. Nuevamente la hago en forma de pregunta para poder contestarla a la luz del texto. Bueno, hemos aprendido en esta mañana. Dios toma la iniciativa. Estábamos separados y ahora somos parte de su pueblo. También hemos aprendido que al hacer parte de su familia, al ser parte de su pueblo, tenemos una provisión y que nuestros hijos son especiales a los ojos de Dios. Pero hermanos, también es muy importante, como le preguntaba Juan David,
el hecho de tener una ciudadanía no solamente le da derechos, también tiene obligaciones para con el país en este caso. Hoy en día los niños especialmente hablan solo de derechos, y nosotros también hablamos solo de derechos. Salimos inmediatamente adelante cuando creemos que uno de esos ha sido vulnerado. Pero también, hermanos, somos y tenemos deberes, hablando en el contexto de nuestra ciudadanía colombiana. ¿Cuánto más grande tenemos obligaciones, hermanos? Si decimos que nuestras familias son especiales, pues debemos ser coherentes y comportarnos como una familia cristiana, como una familia de pacto, de promesa. Entonces quiero dividir este tercer punto, amados hermanos, para no enredarnos tanto, en dos cosas: en el consuelo que debemos tener como creyentes, pero también en las obligaciones que el Señor pone en nuestros hombros, sabiendo que hemos sido rescatados por gracia y no por obras. Miren que este punto precisamente va al final de una manera intencional. No es por obras que estamos en pacto con Dios, pero si bien una vez estamos en pacto, el Señor también ha hecho obras para que andemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2. Muéstrame tu fe y yo te muestro las obras, dice Santiago. Algunas, hermanos, aplicaciones prácticas en relación a esto, a las obligaciones y el consuelo. Dios establece su pacto con los padres, no solo para su seguridad, en cuanto a lo que Dios mismo hará, sino también para fortalecerlos en cuanto a lo que nosotros debemos hacer. Dios, amados hermanos, como padres, y hablo acá en este momento, me dirijo a los padres especialmente, nos ha revestido con una autoridad santa, con una responsabilidad santa. Y damos gracias a Dios, porque mientras el Señor nos ha dado esa oportunidad de tener hijos, amados hermanos, también, hermanos, nos da una poderosa influencia para que les mostremos a ellos el camino de Dios. Él bendice, hermanos, al padre que ejerce su cumplimiento. Por eso quiero ilustrar esto a la luz de la misma palabra de Dios, antes de tener una palabra de exhortación en este punto. Lo primero que quiero ilustrar, hermanos, es el caso de Abraham. Allí en Génesis 17, Dios establece el pacto con Abraham, con su simiente, con la simiente que vendría después de él. Pero si pasamos al capítulo 17, pues la lógica dice que sigue el capítulo 18. ¿Y qué vemos entonces en el capítulo 18? Dice Dios a Abraham nuevamente: porque yo he conocido y sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tan claramente como la palabra de Dios habla de la fe de Abraham, también lo hace de la fidelidad que este hombre y de la responsabilidad de este hombre tenía como padre. Y acá, hermanos, una palabra de exhortación para cada uno de nosotros. Hermanos, si usted y su esposa no se aman como la Biblia ordena, si usted y su esposa no le enseñan las escrituras a sus hijos, si usted no disciplina a sus hijos como la palabra de Dios enseña, si usted, amado hermano que me escuchan esta mañana, no ora por sus hijos, pero tampoco ora con sus hijos, a pesar de que ellos hayan nacido en una familia cristiana, ellos crecerán como cualquier otro que no es cristiano. Entonces, ¿qué tal si digo esta exhortación de manera positiva, hermanos? Hermanos, esposos, esposas, ámense como la Biblia ordena. Enseñen las escrituras a sus hijos. Disciplinen a sus hijos como la palabra de Dios les enseña. Oren con ellos, oren por ellos todos los días. Y que Cristo, hermanos, en nuestro hogar sea el centro. Estas son las implicaciones de ser parte de la familia de Dios. Estas son las implicaciones, pues, que tenemos de que una vez Dios nos ha hecho parte de su familia, de que una vez nuestros hijos son especiales a los ojos de Dios, tenemos usted y yo. Que Cristo sea el centro de nuestra vida, pero que también sea el centro de nuestro hogar, pero que también, amados hermanos, sus hijos vean en usted el reflejo de Cristo,
que su esposa vea en el esposo el reflejo de Cristo, pero que él en ella también vea aquella dulce por quien se debe entregar, como mismo Cristo se entregó por su iglesia. Y finalmente, hermanos, una palabra más de consuelo. Nuestra fe como padres es un asunto familiar. Nosotros creemos, sí, es individual, Dios ha hecho un sacrificio por cada uno de nosotros. De hecho, el Salmo 139 dice que en el libro de Dios están escritos todos y cada uno de nuestros días. Eso es cierto. Pero nuestra fe también, hermanos, como padres, debe ser un asunto familiar. Debe ser un asunto familiar. Y tenemos un consuelo de Dios por saber que nuestras familias son parte de la familia de Dios. El primer consuelo que tenemos como padres a la luz de la palabra, hermanos, es que Dios cuidará y bendecirá a nuestros hijos. Que nosotros no estamos solos en esa tarea. Dios promete un cuidado especial para ellos. Eso es un consuelo que tenemos como padres. Así que en momentos de desánimo descansemos en Dios. Y de hecho, hermanos, no está en nosotros mismos, en la suficiencia esto. Sí hay una responsabilidad, pero finalmente Dios está al lado, está al frente, cuidando a nuestros hijos. Y son un cuidado especial para ellos. Un segundo consuelo, hermanos, y es algo también que le pedimos al Señor que se pueda dar. Un consuelo debe ser que la fe nuestra no terminará con nosotros, sino que anhelamos que haya continuidad en nuestra fe. Esta, hermanos, es una iglesia de primera generación, pero rogamos al Señor que una vez pase esta generación, continúe existiendo la iglesia refugio, que sea de segunda, de tercera generación. Amados hermanos, es la promesa de Dios, que por su gracia, hermanos, que por medio del bautismo, que por medio de los padres, que por medio de la presencia del Espíritu, Él velará por nuestros hijos. Y oramos para que cuando ellos estén grandes acepten libre y voluntariamente la fe que nosotros gozamos. Ellos deben y tienen la responsabilidad de hacerlo. Y finalmente, hermanos, hablando de lo que vamos a tener a continuación, del bautismo de mi hija, es un consuelo para nosotros saber que Dios da un sello y una señal, diciendo que nuestros hijos son especiales a los ojos de Dios. Nosotros no los bautizamos porque ellos profesen a esta edad la fe en Dios, ni porque ellos deben tener cierta edad para poder creer. No lo hacemos por esto. Lo hacemos, amados hermanos, porque esta señal que Dios ha instituido es una marca indeleble y Elizabeth debe crecer sabiendo eso, que ha sido marcada y apartada por Dios. Por eso quizás la pregunta, hablaba hace un momento con un hermano, no es a quién se debe bautizar, es qué es el bautismo. Y el bautismo es una señal y una marca que señala a Cristo, que apunta a Cristo y que muestra a Cristo. Por eso Elizabeth, Juan David son responsables de ir a los pies de Cristo, de profesar una fe en Cristo. Pero como padres es increíble tener el consuelo que al bautizarlos les estamos enseñando que Dios los ha apartado, ha puesto su sello indeleble, sabiendo que son los hijos de la promesa, que van a tener sufrimientos posiblemente, hermanos, que van a tener problemas posiblemente, hermanos, y no posiblemente, muy seguramente diría yo. Sin embargo, la mano protectora y guiadora de Dios estará presente en la vida de los hijos del pacto. Demos gracias a Dios en esta mañana, porque nos ha hecho parte de su familia, porque ha dado provisión a nuestras familias, porque nos exhorta también como familia, pero porque nos da un consuelo seguro de que nuestras familias son especiales a los ojos de Dios. Oremos.